Estamos hablando con Pablo Lapadula, un artista que conozco y con el que he trabajado mucho tiempo en los últimos años, que en los últimos quizás 5 años tomó muchísima relevancia en el circuito del arte contemporáneo argentino, empezó a estar realmente en distintos espacios de legitimación, si se quiere, y de circulación, en un doble rol que él nos va a contar un poco ahora, tanto dentro como fuera del mundo del arte, canalizándolo y retroalimentando sus conocimientos y aptitudes. Yo soy doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, estudié en la Facultad de Ciencias Naturales, y en paralelo me formé como artista visual contemporáneo, asistiendo también a cursos y talleres de forma autogestionada, aunque también en instituciones como el Centro Cultural Ricardo Rojas, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, y en el instituto, en la universidad, digamos, Ditela, en el cual ahí asistí a cursos de posgrado de formación profesional artística. En la actualidad, y desde hace muchos años, yo me desempeño activamente en ambos campos, ¿sí? Culturales. Vamos a llamar a la ciencia un campo cultural al igual que el arte contemporáneo, ¿sí? Hay que entender que son dos formas de abordar el mundo natural, son dos estrategias diferentes y son dos estructuras culturales. Como artista, espejo mi misma actividad que abordo como científico, como biólogo. Me considero una persona que estudia la relación del hombre con la naturaleza, ¿sí? Y la biología, digamos, se puede abordar desde muchos ángulos. Yo lo abordo desde el lugar, tal vez, digamos, de mayor sentido común, que es el laboratorio de ciencias biológicas, pero al mismo tiempo uno puede hacer un abordaje más perceptivo, más sensorial, que tiene que ver más con la emoción y la sensualidad de la relación de uno con el medio ambiente, y creo que la estrategia, el mecanismo más sofisticado son las artes visuales. La pandemia, digamos, es el marco, digamos, diría yo, espiritual y material en el cual estamos hoy todos sumergidos, y es imposible escapar de este marco, digamos, ¿no? Que es un marco que, en primer lugar, es biológico, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos inmersos en él, nos guste o no nos guste, nos aburra o nos divierta el tema, es un marco biológico y nos atraviesa. Y nos atraviesa entonces, diría yo, emocionalmente, en las profesiones, tanto como científico como artista, dado que hay que entender que la actividad del artista es una actividad, digamos, dialéctica entre el encierro del taller, ¿sí? La concentración de la producción de obra, que en mi caso es de introspección, una parte de ella, donde se trabaja en el taller, digamos, a puertas cerradas, pero al mismo tiempo la praxis artística hace que uno salga al taller y después sea digamos, un actor cultural netamente social, ¿no? El arte contemporáneo es una construcción social, la obra es una obra física, antes de la pandemia, digamos, fundamentalmente. Esto está siendo un poco, digamos, deconstruido, creo yo, a partir de esta situación. Pero bueno, hasta la pandemia, la obra del artista contemporáneo se completaba desde mi punto de vista cuando la obra era exhibida, y esa exhibición no era sencillamente, bueno, vamos a ver la obra, ¿sí? La obra exhibida físicamente, espacialmente, hace que la obra dialogue con el público y ponga entre el público y la obra al propio autor, ¿sí? Desde mi punto de vista, la obra es un puntapié en clave visual, en clave objetual, para generar un diálogo. El artista tiene algo que decir y ese diálogo se activa entonces con la obra en sala, con los espectadores y con el propio artista, crítico o curador. Digamos, es un fenómeno netamente social, y eso está siendo entonces interpelado y nos lleva a cuestionarnos y a preguntar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como artistas. Desde el campo científico, la situación es un poco diferente, porque el laboratorio siempre trabajó de puertas adentro y la comunicación siempre fue mediática. Eso no está alterado. Lo que sí ahora está alterado es que solo estamos yendo a trabajar, digamos, los científicos que están netamente involucrados en la elucubración y la clarificación de cómo
resolver mecánicamente, biológicamente, esta cuestión del virus, ¿no? Pero es una cuestión estrictamente mecanicista, por eso se va a trabajar en el laboratorio. Pablo, ahora ya en unos 40, vamos a algo así como el día 40 promedio de la cuarentena. Después de esta montaña rusa que fueron estos días, ¿no? De distintos picos que todos vamos viviendo, si tenés que pensar una imagen del estado anterior, del estado pre-pandemia, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? La imagen pre-pandemia que a mí se me viene a la cabeza es una imagen muy sesgada, perdón, voy a hablar de mi subjetividad más extrema. El día anterior a que Argentina declarara la pandemia, yo inauguré mi última muestra, que fue en la Fundación CLEM, en el Premio Trabuco de la Academia Nacional de Bellas Artes, los cuales, digamos, me invitaron al premio a que yo realizara una obra. La obra que yo realicé en el Premio Trabuco, que se exhibe ahora a puertas adentro en Fundación CLEM, es un gran gabinete biológico que se titula Teatro Científico y está armado exclusivamente no, pero está estructurado, ¿sí? Vertebrado en un gran trabajo de campo que hice 2 meses atrás en la Patagonia Argentina, recolectando todo tipo de elementos biológicos, minerales y vegetales. Y de hecho la pieza que estructura toda la instalación es una gran vértebra de ballena que yo encontré hundida en la arena frente al mar en las costas del mar patagónico argentino. Esta es la imagen pre-pandemia, es una imagen totalmente prístina, totalmente natural, es una imagen donde a mí me produce un eco de una memoria ancestral animal, ¿sí? Porque la instalación está llena de fósiles y de objetos, repito, totalmente prístinos del campo natural, y esto se potenció con la pandemia porque al clausurar la salida, ¿sí? A la calle, esta obra que está totalmente pensada, estructurada y armada desde una experiencia del campo natural, que ahora fue clausurada, en mi imaginario y espiritualmente se me potencia y me produce mucho más eco, ¿sí? Porque todo el tiempo quiero volver a ver esa vértebra ballena que está en el museo y todo el tiempo anhelo y agradezco la oportunidad, el privilegio que tuve. Ahora caigo en la cuenta que fue un gran privilegio poder haber caminado, ¿sí? Por el desierto patagónico frente al mar un mes antes de la pandemia y haber tenido la experiencia de estos encuentros maravillosos con el mundo natural y transformarlo en una pieza de arte que está siendo exhibida en este momento. Creo que la post-pandemia va a marcar un cambio radical en la praxis de las artes visuales contemporáneas. Creo fundamentalmente que el embudo, digamos, que estamos atravesando, sí, que es esta virtualización de la cultura, este devenir pantalla, ¿sí? De la obra de arte, del artista mismo y del público, del espectador, o sea, de todos los agentes culturales, ahora devenimos pantalla, estamos siendo democratizados a través de la pantalla. La pantalla tiene grandes virtudes y también grandes limitaciones. Como te decía hace unos minutos, el arte contemporáneo es una actividad netamente social, es una actividad espacial, ¿sí? Es una actividad ambiental, urbana, citadina, pero es una ecología, digamos, ambiental urbana, y las obras articulan esta ecología ambiental de la cultura. Las obras están clausuradas, el ambiente cultural está clausurado y está tamizado a la pantalla de la computadora con la cual estamos hablando ahora. Esto hace que todos los conceptos y las percepciones de la obra de arte, como la aura, estimulación, sensualidad, diálogo, interrelación, descubrimientos y clausuras y aperturas del espacio, se han clausurado y se han transformado en 2 dimensiones. Esto hace, Maxi, creo yo, que aparezca entonces, retirada la imagen, ¿sí? Retirado el objeto y el espacio del campo de la cultura y de las artes visuales fundamentalmente, lo que empieza a aparecer entonces, digamos, en primer lugar, en la línea de batalla número 1, es la voz y la palabra del artista, del curador y del crítico, y del espectador. Entonces me parece que ahora lo que está pasando es
lo que va a pasar en el futuro es que la palabra, ¿sí?, de todos los agentes culturales va a quedar en un primer lugar. Y a partir de la palabra vamos a poder abordar las obras de arte, que van a estar mediatizadas por la pantalla. Pero cuando la pandemia termine, la pandemia no va a terminar de un día para el otro, no tiene un deadline la pandemia. La pandemia es un proceso probabilístico. Entonces esto nos va a llevar a que cuando la pandemia baje a niveles, digamos, no letales, como estamos viendo ahora, cuando pase a niveles que podamos manejar sanitariamente, los espacios culturales van a tener que reformularse, no van a poder ser espacios masivos, ¿sí? Entonces creo yo que el ámbito del arte contemporáneo se va a restringir en su masividad. Esta restricción en su masividad y en su circulación va a ser entonces que la voz del artista, la idea transformada en palabras, siga siendo la que traccione al público a los espacios de exposición, ¿sí? Entonces yo creo que va a haber una especie de inversión, ¿sí? Hasta la época de prepandemia, lo que traccionaba era el gran espectáculo de la gran obra en la sala, que la gente corría y se esperaba a ver qué era esa curiosidad, ¿sí? Una especie de obra, me parece a mí, en clave de una especie de colmo del espectáculo del exotismo. Hoy la realidad biológica nos corrió de buscar lo exótico, porque ya es exótico el aire que respiramos. Creo yo entonces que post pandemia vamos a trabajar un poco más en lo sutil, ¿sí?, en la percepción de la idea, y a partir de la idea reconstruir un imaginario visual en clave de obra, en clave tridimensional, ¿sí?, pero que permita una reflexión un poco más tranquila, ¿sí?, con respecto a el rol del arte como interpelador y generador de sentido frente a un mundo que ha sido transformado por una realidad biológica inamovible e incontenible.